Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 7 de julio del año 2025. Comenzamos una semana en la que una de las citas más importantes, puede que sea la más importante de lo que queda de temporada, está el próximo miércoles 9 de julio en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno va a acudir allí y, muy a su pesar, va a tener que dedicar la mañana a un pleno monográfico para hablar de la corrupción del PSOE. Pero antes de llegar a ese miércoles, al próximo miércoles, Sánchez tenía que pasar lo de este fin de semana. ¿Y qué era lo de este fin de semana? El Comité Federal del PSOE, donde tenía que hacer como qué. Como que está sorprendido por la corrupción, como que está indignado por lo de Santos Cerdán, como que no va a volver a suceder lo de las prostitutas de Ábalos y de Koldo. Y el como que consistió en que el viernes se reunía a puerta cerrada, sin cámaras de televisión, con las mujeres feministas, y el sábado reorganizaba la cúpula y hacía algunos retoques estéticos de nombramientos. Con Cerdán en prisión, Sánchez buscaba remontar el vuelo nombrando una nueva dirección del partido. Pero ahora mismo el PSOE es un campo de minas. Y donde ponen el pie, ¡bumba! Salta la bomba. Y al presidente le volvió a estallar la bomba en la cara horas antes de que se celebrara ese comité federal. Porque la intención de Pedro Sánchez era incluir a su persona de maximísima confianza, Paco Salazar, como jefe de nuevo secretario de Análisis y Acción Electoral del PSOE. Imagínense, el responsable de la acción electoral del PSOE. Hasta ahora era jefe de coordinación institucional de presidencia del gobierno. Pero el nombramiento no llegó a hacerse efectivo. Es más, Salazar tuvo que renunciar también a su puesto en el Palacio de la Moncloa, para que la gente no se confunda, que esto no va de PSOE y de gobierno, va de PSOE y de gobierno. ¿Por qué tuvo que renunciar Salazar? Porque a pocas horas de que su nombramiento se hiciera oficial, el diario.es publicó la siguiente noticia. Varias mujeres del PSOE acusan a Paco Salazar de comportamientos inadecuados cuando era su jefe. Una noticia así, entenderán ustedes, y encima publicada por el diario.es, periódico que no es de la fachosfera, sino más bien afín al sanchismo, pues hizo saltar por los aires el Comité Federal. Toda la operación de marketing que les he contado del viernes con las feministas, el sábado, cierre de filas, se fue al garete cuando se conocieron estas denuncias de acoso sexual contra uno de los más estrechos colaboradores, insisto, no del secretario general del PSOE, que también, sino de nuestro presidente del gobierno. Salazar es miembro del equipo fundacional del sanchismo desde las primarias de 2017, junto a Ábalos y a Cerdán. Y uno de los hombres de confianza actualmente, de los pocos que le quedaban a Pedro Sánchez de aquella época. El diario.es publicó en la madrugada del viernes al sábado el testimonio de varias trabajadoras del Palacio de la Moncloa, no de Ferraz, y su experiencia con Paco Salazar. Comentarios obscenos sobre su vestimenta y su cuerpo, mensajes con invitaciones a cenas a solas fuera del horario laboral, ofrecimientos de ¿por qué no te quedas a dormir en mi casa? Las trabajadoras lo describieron como acoso sexual y abuso de poder con actitudes babosas. Con la bomba recién detonada, comenzó el Comité Federal Socialista. A pesar de lo que les acabo de contar, la idea era aguantar el chaparrón de este nuevo escándalo y sostener a Salazar. Ya escampara. Pero desde la Federación Socialista Asturiana, Adriana Lastra hizo fuerza para vetar el ascenso de alguien que estaba manchado por la sombra del acoso sexual y llevarlo hasta la cúpula del PSOE. Finalmente, como les he dicho, Salazar cayó. Y Adriana Lastra, pues se anotó una importante victoria política. Lastra, que está recuperando poco a poco protagonismo en este PSOE tan convulso. Por ejemplo,
Uno de los discursos más comentados del Comité Federal de este fin de semana fue el de Adriana Lastra, que recuerden, llegó a ser la número 2 del PSOE, la vicesecretaria general. Luego dio un paso al lado, del que ahora hablaremos, y actualmente es la delegada del gobierno en Asturias. Adriana Lastra, que como les contamos la semana pasada, en las conversaciones grabadas entre Santos Cerdán y Koldo, se descubrió que la tenían como una enemiga del triángulo tóxico. Pues a puerta cerrada, este sábado, Lastra hizo un encendido alegato del feminismo, según lo entiende ella, y expuso las trabas que se encuentran las mujeres socialistas dentro del Partido Socialista. Lastra dijo que hablaba con la conciencia clara de quien ha vivido lo que significa caminar en dirección contraria a unas estructuras de poder. Citó textualmente que el poder en el PSOE sigue teniendo rostro masculino y que cuando una feminista alza la voz para advertir de lo injusto o de lo abusivo, se convierte rápidamente en blanco fácil. Lastra dijo que cuando una mujer hace eso en el PSOE, se activa una maquinaria sutil, pero implacable. Se tergiversan sus palabras, se siembra la sombra de la sospecha, siempre con ese eco antiguo que la historia repite: la mujer perversa, la mujer que incomoda, la mujer que hay que apartar. Sigo citando literalmente el discurso de Adriana Lastra dentro de ese comité federal. El patriarcado no suele actuar a cara descubierta, no necesita empujar con violencia, le basta con sugerir, con dejar caer. No te expulsa, te va empujando hacia los márgenes. Te aísla con silencios, te va dejando sin espacio, sin voz, sin respaldo. Y si no te vas, te va haciendo la vida imposible hasta que lo hagas. Te destroza. Lo sabe quien lo ha vivido. Y concluyó Adriana Lastra ante sus compañeros y compañeras del PSOE. En todo ese proceso, lo que más duele no es el señalamiento, es el silencio. El silencio de los hombres buenos, de esos compañeros que saben lo que está ocurriendo, que intuyen la injusticia, pero callan, por prudencia, por costumbre, por miedo a quedar fuera del marco, pero callan. Y ese silencio, compañeros, no es neutral, es estructura, es complicidad. El silencio de los hombres buenos no es neutral, es complicidad. Recuerden esta frase de Adriana Lastra en su intervención, porque luego lo vamos a necesitar. Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Pero escucha, me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España, tipo en el ayuntamiento, en empresas del pueblo, en asociaciones. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices. Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. Porque la intervención de Adriana Lastra en el PSOE nos ha provocado, al menos a nosotros, varias preguntas. Por ejemplo, ¿a qué políticos socialistas se refería Adriana Lastra cuando dijo eso de que hay compañeros que saben pero callan? ¿Se refería directamente a Pedro Sánchez? Porque hoy hemos conocido por varios medios de comunicación que el presidente del gobierno ya era consciente en 2018 de los comportamientos inapropiados de Paco Salazar con las mujeres y aún así Sánchez lo aupó en Moncloa. Cuenta El Español que las acusaciones de presunto acoso sexual no han pillado por sorpresa a nadie, al menos a nadie en Moncloa y en Ferraz, que el comportamiento era de sobra conocido, incluido por el propio Pedro Sánchez. Según publica El Español, Sánchez ya recibió quejas de la conducta de Salazar semanas antes de llegar al poder a través de la moción de censura.
Las fuentes socialistas consultadas por este periódico dicen que Salazar es uno de esos hombres de los que huyen las mujeres. Cuando te da 2 besos te pone la mano por debajo de los riñones. Lo califican de baboso. Curioso, se repite en varias informaciones la misma palabra para hablar de Salazar. Varios miembros de la dirección socialista de entonces habrían avisado a Pedro Sánchez de que Salazar hacía estas cosas y comentarios hirientes para algunas mujeres, que las acosaba, y dicen que Pedro Sánchez se planteó prescindir de Salazar, pero llegó la moción de censura, la ganó y en vez de prescindir de él, se lo llevó a la Moncloa. Giorgetti directamente da el nombre de la persona que avisó, o una de las personas que avisó claramente a Pedro Sánchez del comportamiento que tenía su hombre de confianza. Cuenta Ketty Garat que el jefe de gabinete de Pedro Sánchez en 2018, Juanma Serrano, le alertó de lo que hacía Salazar, por ejemplo, con varias periodistas, antes de su llegada a Moncloa. Juanma Serrano le dijo a Sánchez que varias de las periodistas que seguían al PSOE habían elevado una queja a la dirección federal porque Salazar les decía: ¿quieres un off the record? Te vienes de cena conmigo. Y que las periodistas no se atrevían a quedarse a solas con él. ¿Sánchez prescindió de Salazar? No. ¿Saben qué hizo? Se quitó de en medio a Juanma Serrano. A los pocos meses de llegar a la Moncloa, a la gente le sorprendió que el jefe de gabinete de confianza de toda la vida de Sánchez le diera la patada. Entonces se nos dijo que Serrano era un poco tosco, que no sabía idiomas y que se necesitaba otra gente. Y llegó Iván Redondo. Y como número 2 de Iván Redondo, Paco Salazar. Hemos tardado años en entender aquel movimiento. ¿Saben por qué? Porque en público Juanma Serrano no denunció nada. ¿Por qué? Quizá porque Sánchez le quitó de la Moncloa, pero le colocó como presidente de Correos con un sueldazo. Y así, sin enterarnos usted y yo, porque ahí dentro, por lo visto, lo sabían todos, llegamos hasta el sábado, cuando salta la noticia en el diario.es de que la persona de máxima confianza de Sánchez era un supuesto acosador sexual de mujeres. El mismo periódico, el diario.es, ha publicado que, al enterarse de la noticia, Sánchez, según su equipo, experimentó el mismo shock que cuando se enteró de lo de Ábalos y el mismo shock que cuando se enteró de lo de Santos Cerdán. Joder. Menuda vista, sí, vizcaíno. ¿Tiene un ojo el presidente? El problema para Sánchez es que esto de que él está en shock permanente con lo que hacen sus personas de máxima confianza, ya no se lo creen ni los periodistas más afines al sanchismo. Uno de los autores de la noticia del diario.es, José Enrique Monrosi, explicó en La Sexta lo que sabía todo el mundo. Escuchen. Cuando esto es una información tan generalizada que se sabe en todos los ámbitos del partido y que hay una especie de voz populi, hasta el punto de que nosotros en el artículo que publicamos anoche contamos que una de las víctimas, lo primero que le sorprende cuando llega a trabajar a Moncloa a las órdenes de Paco Salazar es que la reúnen sus compañeras de trabajo y sus compañeros y le avisan para que no se quede a solas con Paco Salazar, porque todo el mundo sabe lo que pasa si eso ocurre. O sea, tú me estás diciendo entonces, Monrosi, que esto era algo sabido y que no crees, por tanto, las explicaciones que te dan en la dirección del Partido Socialista y en Moncloa. Es que me remito... ¿O te cuesta creer? Me remito a los hechos. Una persona que llega a trabajar al equipo de Paco Salazar como subordinada, lo primero que hacen es reunirla y decirle, ten cuidado. Y otro hecho más. A raíz de que mi compañera Esther Palomera y yo hayamos publicado en el diario.es esta información, aparte de las decenas de personas con las que hablamos para elaborar la información, no soy capaz de contar cuántas personas se han puesto hoy en contacto con nosotros, principalmente, por supuesto, mujeres,
para agradecer, mujeres por supuesto, estoy hablando del Partido Socialista siempre, militantes del Partido Socialista, cargos del Partido Socialista de todo tipo, cargos del gobierno, para agradecernos que hayamos desvelado esto porque decían que era un secreto a voces que nadie se atrevía ahí a denunciar públicamente. Pues ya está. El PSOE ya tiene su caso Errejón. Todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces. Las mujeres se avisaban en secreto entre ellas para protegerse del supuesto baboso. No estés sola nunca con él. Pero, ¿usted, que me está escuchando, tenía idea de esto? Porque yo tampoco. Nadie lo había denunciado públicamente. Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Pero escucha, me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España, tipo en el ayuntamiento, en empresas del pueblo, en asociaciones. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices. Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. Y como Salazar no paraba de ascender, ¿quién iba a pensar, verdad? Nadie hizo nada contra él. Lejos de ser apartado, ascendió, 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 como Errejón en Sumar, que llegó a ser portavoz del partido de Yolanda Díaz, pues Salazar igual. Cuenta Voz Populi que la mayoría de las presuntas situaciones de acoso cometidas por Salazar se dieron en el Palacio de la Moncloa. Y ahí cambia la peli, porque esto ya no es un escándalo de un partido, no. Es en el búnker. En el búnker de Sánchez. Después de las acusaciones de Lastra a los hombres socialistas que sabían y callaron lo que hacían Salazar, Cerdán, Ábalos, Koldo, hoy les ha tocado dar la cara a algunos socialistas, hombres. Escuchen a Óscar López en Onda Cero y a Óscar Puente en Televisión Española. Ninguno sabía nada. Yo creo que le honra haberse apartado. Ahora los canales oportunos harán la investigación oportuna. Creo que en este asunto siempre es mejor pasarse de largo que de corto, porque han sido muchos años de abusos y de comportamientos intolerables. En todo caso, aclaro, usted me conoce, sabe que me gusta ir de frente y decir la verdad. Yo tenía una excelente relación con Paco Salazar y jamás en mi vida había oído nada de eso. Yo no había oído jamás nada que se le pareciera dentro de la organización sobre Paco Salazar. Nada, jamás le he oído a nadie decir nada en torno a esta cuestión. Quien lo supiera y lo calló, pues me parece un impresentable. ¿Qué quiere que le diga? Estos dos no se enteraron de nada. No se enteraron de lo que hasta la prensa de izquierdas está contando que era un secreto a voces y que les han colapsado la centralita militantes y dirigentes del PSOE dándoles las gracias por haber destapado a este supuesto baboso. El caso de Óscar López, que ha dicho, yo le tenía mucho aprecio, hombre, y tanto, como que fuiste tú la persona que recuperaste en 2022 a Salazar en Moncloa, cuando eras tú el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Les he dicho antes que la intervención de Adriana Lastra en el Comité Federal nos había provocado muchas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué socialistas cómplices con su silencio se estaba refiriendo? Pero hay más preguntas que nos hacemos. Lastra ha criticado o criticó el sábado el silencio de los hombres buenos. ¿Y qué hay del silencio de las mujeres buenas? La que fue número 2 del PSOE dijo el sábado que ella había sufrido el maltrato del patriarcado dentro del partido, que la empujó hacia afuera, haciéndole la vida imposible hasta que se marchó y que la destruyó. La pregunta es, ¿por qué cayó? ¿Por qué no lo denunció públicamente en su día? Ella era la vicesecretaria general del partido. Por encima de ella solo había uno, el number one, Sánchez, porque Lastra era la superior jerárquicamente de Ábalos, de Cerdán, de Salazar. ¿Por qué no hizo nada? ¿Porque no se enteró? ¿Porque no se atrevió? ¿O porque sabía que el número 1 estaba
con los golfos y no la iba a apoyar. Lastra decía en su intervención que hay quien calla por prudencia, hay quien calla por interés, pero que lo malo es callar. Adriana Lastra, si no lo saben ustedes o no se acuerdan, acumulaba un poder como pocas han tenido en el PSOE. Era la portavoz parlamentaria del PSOE, la mano izquierda de Sánchez y la vicesecretaria general del Partido Socialista. En septiembre de 2021, Adriana Lastra dejó de ser portavoz parlamentaria para centrarse en el partido. Así lo explico. Iba siendo hora ya de centrarnos, en este caso de centrarme yo también en mi responsabilidad como vicesecretaria general, y por ello lo único que puedo hacer es darle las gracias al presidente del Gobierno por depositar nuevamente su confianza en mí. En septiembre de 2021, Lastra, según dijo, no sé si habría mar de fondo, pero según dijo, decide centrarse solo en el partido, vigilar el partido. Soy la número 2 del partido, el presidente está a presidir el gobierno y por lo tanto soy la que supervisa el partido. Pues una de dos. O Lastra no vigiló muy bien o decidió mirar hacia otro lado con lo de Salazar, lo de Ábalos, lo de Cerdán. Es que no se enteraba de lo que pasaba en el partido porque se centró solo en eso en septiembre de 2021. Y por cierto, no solo lo que pasaba con mujeres, prostitutas, corrupción, no, lo que pasaba en las primarias del PSOE, responsabilidad directa de la vicesecretaria general. Bajo su mandato, el de Lastra, es cuando llegaron las denuncias de los pucherazos en las primarias del PSOE andaluz, de las que acabamos de tener noticias espectaculares para robarle el cargo a otra mujer llamada Susana Díaz. Hoy sabemos cómo de escandaloso fue el pucherazo. ¿La vigilante Lastra tampoco se enteró? ¿O es que como la mujer atacada por el heteropatriarcado socialista era su enemiga Susana Díaz, entonces daba igual? Porque anda que no le hicieron la vida imposible a Susana Díaz. Como decía Lastra, la maquinaria implacable no necesita de violencia, te va empujando poco a poco a los márgenes, te aísla, te silencia. Por lo que le hicieron a Susana Díaz, y ahí estaba todavía mandando Lastra. Hasta que en julio de 2022, Adriana Lastra dimite como vicesecretaria general del PSOE, deja sus cargos políticos y ahora sabemos, por el discurso del sábado, que lo hizo después de ser aislada y empujada por los machirulos socialistas. ¿Pero por qué durante estos 3 años no ha hablado tan claramente? Cuando dimitió Adriana Lastra, no dio una rueda de prensa, no concedió una entrevista, ni siquiera se grabó un vídeo para Twitter. Emitió un comunicado en el que dijo que su dimisión se debía a los cambios que se habían producido en su vida personal y que le exigían tranquilidad y reposo. Es decir, que justificó su dimisión porque se había quedado embarazada y necesitaba reposo. Lo que se le olvidó decir es que en el partido había hombres que trataban tan mal a las mujeres que una mujer embarazada necesitaba salir de allí corriendo por lo que le provocaban. ¿Por qué no denunció hace 3 años que el PSOE estaba tomado por una maquinaria implacable que destrozaba la vida a las feministas que alzaban la voz contra los aficionados a los puticlubs, los acosadores, los maltratadores, los chorizos? ¿No le habría venido bien a las otras mujeres, señora Lastra, que usted hubiera alzado la voz en su momento? Y no es que yo le esté reprochando nada, solo que como me ha impactado el discurso del sábado de Adriana Lastra, pienso que si los hombres buenos que callan tienen un silencio no neutral sino cómplice, supongo que en aras de la igualdad, ¿el silencio de las mujeres buenas también es complicidad o no? ¿O es que las mujeres del PSOE, si callan, no son cómplices? Porque hay que perdonarlas por ser mujeres. Hoy se ha estrenado en rueda de prensa la nueva portavoz del PSOE, una dirigente del PSC
llamada Montserrat Mínguez. Lógicamente, le han preguntado por el supuesto acosador socialista, mano derecha de Sánchez en Moncloa. ¿Quieren saber cómo ha salido de la pregunta Montserrat Mínguez? Pues escuchen. Cualquier denuncia, cualquier situación de acoso que puedas sufrir, tienes las puertas abiertas. Medidas psicológicas, apoyo económico, confidencialidad, privacidad. Las herramientas del partido existen, las compañeras existimos. Lamentablemente, el acoso laboral, y ahora lo circunscribimos en un caso concreto, pero es que se da en muchos ámbitos de la vida. Hemos conocido casos en el mundo del deporte, hemos conocido casos en el mundo de la cultura y también había casos en el mundo de la política. Y yo quiero hacer aquí una mención a la pionera, a la primera mujer que consiguió una condena a un cargo político, que fue Nevenka. Y eso lo cambió todo. Lo cambió todo cuando llegó a gobernar el presidente Zapatero. Porque el caso de Nevenka estalló en el año 2001. Y hasta el año 2004 no se empezó a legislar en este país. Y se hizo, como siempre se ha hecho con los avances en las mujeres, se hizo porque hubo un gobierno socialista y de progreso. No sé cuánto durará el sanchismo, pero si dura, Montserrat Mínguez va a hacer carrera. Porque que te pregunten por el escándalo descubierto en Moncloa y en el PSOE de Paco Salazar y se ponga a hablar del acoso en el deporte y luego hable más de Nevenka que de Salazar, tiene mérito, ¿eh? Más que nada porque con el acosador de Nevenka pactó luego el Partido Socialista cuando este señor había dejado el Partido Popular y como había que quitar al PP el Ayuntamiento de Ponferrada, pues un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el PSOE aprobó una moción de censura con el acosador condenado. El responsable político, por cierto, fue Óscar López, que dijo que había sido un error de apreciación. Pero como no quiero que un hombre del PSOE, aunque sea Óscar López, le quite el protagonismo a una mujer del PSOE, vamos a terminar con otra mujer que ha pasado un mal fin de semana. Porque si Adriana Lastra salió como la baza ganadora del fin de semana en el PSOE, la clara perdedora fue Pilar Alegría, que a la entrada en Ferraz, antes del comité ejecutivo, cuando le preguntaron por Salazar, dijo esto. A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores y sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por tanto yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro. A la salida, una vez que el compañero íntegro había tenido que dimitir, Pilar Alegría dijo esto. Tanto el Partido Socialista sabéis que ha abierto una investigación y unas diligencias porque si hay unas conductas que son absolutamente antagónicas a los principios que ha defendido siempre nuestro partido son las actitudes machistas. Fíjese si conocía a Salazar, que en unas horas pasa de ser un compañero íntegro a luego actitudes machistas. No está mal para una portavoz del Gobierno de España que ya no lee ni la prensa de izquierdas. Porque llegó diciendo... No, es que no lo había leído. El corte es mucho más amplio, les hemos hecho solo el resumen. Es que no había leído la noticia. Mañana Pilar Alegría tiene que dar una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Y para que no la pillen en otro renuncio, como el del sábado, nosotros siempre queriendo ayudar, le vamos a decir a Pilar Alegría las 3 preguntas, en nuestra opinión, indispensables, que si la prensa hace bien su trabajo mañana, le tendrían que plantear sí o sí a la portavoz del Gobierno. Hay muchas más, pero las 3 que tendría que responder la portavoz del Gobierno de España son: primera, ¿es verdad, como ha desvelado José Luis Ábalos, que el presidente del Gobierno citó a su exministro en la Moncloa para avisarle de que estaban investigando a Koldo García 5 meses antes de que esa investigación se conociera? Segundo, ¿es verdad, como ha publicado la prensa, que su jefe de gabinete informó a Pedro Sánchez del comportamiento inadecuado con las mujeres que tenía Paco Salazar ya en 2018? Y tercero, ¿es verdad que José Luis Ábalos le dio información judicial confidencial al presidente del Gobierno a través del que era presidente de la Audiencia Nacional,
tal y como ha reconocido el propio José Ramón Navarro? Lamentaba Adriana Lastra el sábado que el PSOE siga teniendo rostro masculino. Y es verdad que en circunstancias normales, cualquiera de estas tres noticias que les acabo de citar y otras muchas más que ya conocíamos, habrían provocado de un día para otro la caída de ese rostro, por muy duro que sea.